Nació en un tiempo de guerras y leyendas, cuando los reinos se dividían por las espadas y los hombres de honor buscaban la justicia en un mundo de traiciones y sombras. Su nombre es Lancelot, y su historia está teñida de gloria, valor y profunda tragedia. Hijo del rey Van de Benwick, fue un niño destinado a grandes cosas desde su nacimiento. Su padre, un rey valeroso, perdió su reino en una lucha devastadora, y en el último aliento de desesperación, la madre de Lancelot llevó a su hijo al lago encantado donde habitaba una de las criaturas más poderosas y misteriosas del reino, la Dama del Lago. La dama, envuelta en un halo de misterio, tomó a Lancelot bajo su protección. En su reino místico, rodeado de aguas cristalinas y nieblas eternas, Lancelot creció bajo su tutela. Este mundo oculto y etéreo se convirtió en su hogar, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Bajo la supervisión de la dama, aprendió sobre los ideales de la caballería, conceptos de honor, justicia y lealtad. El reino de la Dama del Lago no solo le ofreció un refugio de paz y seguridad, sino también la disciplina y el entrenamiento para ser un caballero en toda su extensión. Entre los árboles encantados y las aguas brillantes, Lancelot pulió sus habilidades, se fortaleció y se convirtió en un guerrero que soñaba con proteger a los inocentes. Los días de su entrenamiento eran largos y rigurosos. Desde el amanecer hasta el ocaso, practicaba con la espada, el arco y el escudo, enfrentando desafíos que le exigían no solo destreza física, sino también control mental. La dama le contaba historias de antiguos héroes y le enseñaba a luchar no solo con fuerza, sino también con sabiduría. Ella le habló de Camelot y del rey Arturo, un soberano que estaba forjando una era de paz y justicia en el reino. Así, desde temprana edad, Lancelot fue llenado de sueños sobre este rey justo y su corte de nobles caballeros, donde él aspiraba algún día a servir y probar su valía. Finalmente, cuando alcanzó la madurez y su formación fue completada, la Dama del Lago le dio su bendición para que se dirigiera hacia Camelot, un lugar que, hasta entonces, solo existía en sus sueños y aspiraciones. ¿Te gustaría descubrir cómo Lancelot enfrenta su destino en Camelot y las pruebas que marcarán su vida para siempre? No te pierdas el resto de esta épica historia. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este legendario caballero y sigue viendo para conocer su desenlace lleno de honor, tragedia y sacrificio. Cuando Lancelot llegó a Camelot, quedó asombrado ante la grandeza de la corte de Arturo. Las murallas altas, las banderas ondeando en el viento, y los caballeros de la mesa redonda, todos se reunían en este epicentro de nobleza y justicia. Arturo lo recibió con los brazos abiertos, viendo en él un espíritu noble y un guerrero de habilidades sin igual. Y así, Lancelot juró lealtad a Camelot y a su rey, iniciando su camino de gloria y devoción. Desde sus primeros días en Camelot, Lancelot demostró ser un guerrero excepcional. En poco tiempo fue enviado a sus primeras misiones, enfrentándose a enemigos que amenazaban la paz del reino. En una de sus primeras hazañas, se enfrentó a una tribu de ogros que había estado aterrorizando a los pueblos cercanos. Con su espada y su coraje, derrotó a estas criaturas en una lucha feroz que duró horas, demostrando que su nombre traía justicia y protección. También luchó contra hechiceros y criaturas del bosque, ganándose la fama de ser el guerrero más audaz de Camelot. Sus victorias fortalecieron su reputación, y los caballeros de la mesa redonda lo respetaban y lo seguían, conscientes de que no solo era un hábil guerrero, sino también un hombre de carácter recto. Lancelot no solo era respetado por sus habilidades en batalla, sino también por su humildad y bondad. Se ganó el respeto de figuras importantes como Gawain y Perceval, quienes lo veían como un modelo a seguir. Su dedicación al ideal de la caballería era incuestionable, y Arturo confiaba en él profundamente. Con el tiempo, el rey Arturo llegó a ver en Lancelot a un hermano, un amigo en quien podía confiar plenamente. No había hombre en todo Camelot que inspirara más respeto y admiración. Pero ese vínculo fraterno que compartían Arturo y Lancelot pronto se vería puesto a prueba. Fue en la corte donde Lancelot conoció a Ginebra, la reina de Arturo, una mujer de inteligencia, nobleza y belleza inigualables. Desde el primer momento, sintió una conexión inexplicable con ella. Sus conversaciones, aunque formales, estaban llenas de una tensión silenciosa, un amor oculto que ambos sabían era imposible. Lancelot, siendo el caballero perfecto, sabía que jamás podría traicionar a su rey y amigo. Pero el amor que sentía por Ginebra era tan fuerte como cualquier juramento. Durante mucho tiempo, ambos lucharon por mantener sus sentimientos en secreto, resistiéndose a lo inevitable.
Sin embargo, las miradas furtivas y los encuentros a solas comenzaron a levantar sospechas. En la corte, los susurros y rumores crecían. Los sirvientes y caballeros notaron la tensión entre ellos, y poco a poco, las murmuraciones llegaron hasta los oídos del rey. Cuando Arturo finalmente descubrió la verdad, fue como si el mundo se rompiera. El hombre en quien más confiaba, su amigo más leal, había roto el juramento sagrado que los unía. Arturo, devastado, sintió que su mundo se derrumbaba, y la paz que había logrado construir en Camelot se vio fracturada para siempre. Los caballeros de la mesa redonda, divididos entre la lealtad a su rey y la admiración por Lancelot, comenzaron a tomar bandos. La traición de Lancelot y Ginebra generó un caos en Camelot. Muchos de los antiguos aliados de Lancelot se volvieron en su contra, viéndolo como un traidor. En un acto desesperado por salvar a Ginebra de la condena a muerte, Lancelot irrumpió en el castillo y la rescató, enfrentándose a sus propios hermanos de armas en una batalla amarga y desgarradora. Cada golpe, cada herida que infligía a sus antiguos camaradas, le recordaba la traición que había cometido. Finalmente, el rey Arturo se vio obligado a desterrar a Lancelot. Cargado con el peso de su amor prohibido y el dolor de haber traicionado a su amigo, Lancelot vagó solo por tierras lejanas, un caballero caído en desgracia. En su exilio, se convirtió en un hombre atormentado, buscando redimir su honor perdido. Protegía aldeas y caminos solitarios, luchando contra bandidos y salvando a viajeros de peligros. Su vida se convirtió en una interminable búsqueda de expiación, un intento desesperado de limpiar su alma del pecado que lo perseguía. El tiempo pasó, y Lancelot vivió en las sombras, tratando de encontrar paz en sus actos de heroísmo solitario. Pero el destino no le permitiría permanecer oculto para siempre. Cuando Mordred, el sobrino traidor de Arturo, lanzó un ataque final para destruir Camelot, Lancelot supo que debía regresar. En esa última batalla, cabalgó junto a Arturo y los caballeros que quedaban, enfrentándose a un ejército despiadado y decidido a destruir todo lo que el rey había construido. La lucha fue feroz y sin tregua. Lancelot, con cada golpe, buscaba redimir los errores de su vida. En el campo de batalla, luchó como nunca antes, enfrentando enemigos por cientos y defendiendo a los pocos caballeros leales que aún quedaban. Pero a pesar de su fuerza, la batalla fue perdida. Arturo cayó en la lucha, y Lancelot, devastado y sin propósito, se retiró para vivir como un ermitaño. En los últimos años de su vida, vivió en soledad y penitencia, rezando día y noche, tratando de encontrar paz para su espíritu. Lancelot murió solo, en un rincón apartado del mundo, lejos de la gloria de Camelot y de los días en que su nombre era sinónimo de honor. Sin embargo, aunque su vida terminó en soledad, su legado continuó vivo en las leyendas. La historia de Lancelot, el caballero que amó con el corazón y cayó por ese amor, se convirtió en un recordatorio eterno de las glorias y tragedias de la mesa redonda. Porque no solo fue un héroe, sino un hombre, con todas las virtudes y defectos de aquellos que buscan redimirse en un mundo de leyendas. Si te apasionan las leyendas como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia épica. Así podrás acompañarnos en cada aventura de héroes, misterios y grandes batallas. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta travesía histórica.